Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y las elecciones de este fin de semana han dejado un panorama, un tablero, si lo miráramos como un tablero de ajedrez, de una extraordinaria complejidad. Yo diría, más allá de los intereses concretos, de las cuestiones importantes que se juegan en una elección, para quienes están interesados en la sofisticación y en la magia de la política, es una situación muy interesante, que va a ser muy apasionante ver cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque sobre todo en la elección de la capital federal dejó planteados una cantidad de dilemas que yo voy a tratar ahora de, por lo menos, exponer. Esa elección es muy importante no solamente por el distrito, que tiene una dimensión no solamente demográfica, sino simbólica, muy gravitante, porque bueno, es una gran vidriera la capital federal, donde está cursando su carrera uno de los principales candidatos de la competencia presidencial, según todas las encuestas, el candidato más competitivo de la oposición, que es Mauricio Macri. Bueno, ayer había cierta tensión en el círculo más estrecho del poder de Macri en la capital federal. Hubo una reunión a última hora de la tarde, antes de que aparecieran en esa puesta en escena ya reiterativa de la música, los globos, el canto, la danza, etc. Hubo una reunión que no fue tan festiva, de la que participaron Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Nicolás Caputo, el socio de Macri, casi su alter ego, y Jaime Durán Barba, que es el gurú ecuatoriano que asesora a Macri en su carrera política, llamado cariñosamente en el PRO como el Equeco. Esa reunión sirvió para examinar cómo retoman la carrera presidencial de Macri ahora que tiene que atravesar las grandes aguas de la elección porteña del balotaje. Y sirvió también para pasarle algunas facturas a Durán Barba, muy probablemente injustas. ¿Por qué? Porque Durán Barba, a las 12 del mediodía de ayer, lo había llamado a Rodríguez Larreta para decirle: ganás por el 54% y el segundo tuyo, el que va a salir segundo en la elección, no va a ser Lustó, sino Recalde. Y pongo plata en este pronóstico. Bueno, por suerte fue todo una compadrada lo de la plata, porque la hubiera perdido según los resultados finales. Obviamente después Durán Barba pudo explicar, seguramente, que ese era un resultado de boca de urna de la mitad del día y que después el panorama electoral cambió mucho. Pero lo cierto es que ese mensaje del mediodía de Durán Barba había dejado instalada en el PRO y sobre todo en Macri y Rodríguez Larreta la sensación de que esto iba a ser un gran triunfo electoral, que no fue, más allá de que haya ganado por el 45% con un gran margen de diferencia respecto de Lustó. Entonces ahora hay un dilema. El primer dilema que deja esta elección es qué camino debe seguir Macri y debe seguir Larreta para resolver el próximo tramo de la elección porteña, donde todo el mundo va a estar mirando a un candidato presidencial. ¿Debe nacionalizar la elección o no? ¿Qué quiere decir nacionalizar la elección? Quiere decir Macri, cuya imagen hoy es un gran activo del PRO, muy probablemente el principal activo del PRO junto con la imagen de la gestión porteña, puede salir a escena y pedir el voto para él. Algo parecido a lo que hizo anoche, plantear que aquí lo que se está jugando es su carrera presidencial, lo que se está jugando es el reemplazo del kirchnerismo, el reemplazo de esta modalidad de peronismo en el poder, y que por lo tanto, para impulsar ese vector, para alcanzar ese objetivo, hay que votarlo a él, votándolo a Larreta en el balotaje del 19. Inconveniente de esta estrategia. Bueno, si bien tiene la ventaja de que juega Macri todo su peso político en su propio distrito, el inconveniente es que muy probablemente, si él lo que dice es el que me vota a mí vota para reemplazar a Cristina, todo el voto de Recalde, que es considerable, va a encolumnarse detrás de Lustó, porque subliminalmente, indirectamente, Lustó significaría un respaldo a la continuidad de Cristina vía Scioli. Claro,
¿Será tan directa la relación entre votantes de Lustó que quieren frenar el triunfo de Macri, entre votantes de Recalde que quieren frenar el triunfo de Macri y por lo tanto respaldar al gobierno nacional? ¿O las cosas, el voto es más huidizo, no es tan geométrico y hasta podría encontrarse uno en la capital gente que simpatiza con Cristina Kirchner y con Macri al mismo tiempo? Es un misterio que lo dejo para después, lo va a resolver Manolo Morea Araujo, que lo vamos a entrevistar en breves instantes. La otra es municipalizar la elección. Es decir, que fue el consejo que le dieron a Macri después de la exposición que hizo anoche. Es decir, no te metas a decir que acá si te votan a vos se va Cristina. Porque ahí concentrás todo el voto pro Cristina detrás de Lustó. Lo que tenés que decir es que acá lo que se está jugando es la elección la gestión municipal. ¿Qué quiere decir que se está jugando la gestión municipal? Que corre riesgo lo conquistado. Corre riesgo la gestión porteña, que la gente la valora. ¿Por qué? Porque podría quedar en manos de Lustó, que no tiene experiencia. Este sería el discurso que le aconseja Durán Barba. Dificultad de este discurso, que es la misma vacuna que le van a querer aplicar a Macri en octubre. ¿Qué va a decir Scioli? ¿Qué va a decir Cristina? Cuidado con dejarle el poder a alguien que no solamente es inexperto, sino que además quiere producir una especie de regresión a una Argentina que felizmente hemos superado, como dice el gobierno. O como dice Scioli, cada vez que dice, bueno, quieren cambio, qué sé yo qué será ese cambio. Detrás de ese cambio hay un riesgo. Yo soy continuidad, la gente me conoce, soy confiable. Ese es el discurso con que Scioli le habla todo el tiempo al focus group que tiene muy estudiado, es decir, a las encuestas. Este es el primer dilema que tiene que ver con Macri. ¿Nacionalizo y juego mi persona y juego mi carrera presidencial forzando al porteño a respaldarme? ¿O municipalizo y genero el miedo al cambio, estableciendo un criterio que después me lo van a aplicar a mí? O que ya me lo están aplicando. El otro problema es el de Lustó. ¿Hasta dónde puede llegar Lustó en una caracterización negativa del gobierno del PRO, de la figura de Macri, que están, por supuesto, detrás, de manera muy visible, de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué esta pregunta? Y porque Lustó al final forma parte del mismo esquema de poder que se propone como reemplazo del peronismo y que muy probablemente tenga en Macri la resultante final como candidato a presidente de Cambiemos, el partido, la fuerza política a la que pertenece Lustó y a la que pertenecen por encima de él a nivel nacional Ernesto Sanz y Lilita Carrió, que son los dos líderes que están detrás de la candidatura de Lustó, que está muy respaldado, como ustedes saben, por el radicalismo porteño y por la coalición cívica. Entonces acá aparece otro problema. Todo lo que diga Lustó en contra de Macri, en contra del gobierno de Macri, lo está diciendo en contra del candidato presidencial, muy probablemente de su propia fuerza política. ¿A quién le sumaría ese discurso de Lustó? Hoy, ¿Carrió y Sanz están en condiciones de capitalizar esa crítica en contra de Macri antes de las PASO del 9 de agosto? ¿O esa crítica de Lustó riega una planta que se llama Scioli o que se llama Margarita Stolbizer? Stolbizer mira con mucho interés esta escena, porque hay una compatibilidad entre el voto de Lustó, que lleva adentro al socialismo, que está aliado a nivel nacional con Stolbizer. Por lo tanto, el argumento de Lustó contra Macri, contra Larreta, la caracterización negativa que puede hacer Lustó del PRO, está prefigurando la campaña que pueden hacer no solo Scioli, sino también Stolbizer en contra de Macri en las elecciones nacionales. Quienes subrayan esto dicen, bueno, Lustó no debería presentarse, y me parece que es realmente un pedido impertinente, un pedido que no corresponde, porque detrás de Lustó y el propio Lustó están trabajando para construir una fuerza local alternativa al PRO en la ciudad de Buenos Aires, que no es el kirchnerismo, que hasta ahora fue la alternativa, sino una fuerza distinta que no pertenece al peronismo, y están en todo su derecho de hacerlo. Pedir que no se presente es ignorar en realidad un problema muy profundo que afecta a la política argentina.
y es el problema de la representación del espacio no peronista en la política argentina. Digamos, ¿por qué es una situación de dilema la que se está planteando hoy en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué está este problema? ¿Y por qué resulta para muchos incómoda la persistencia de Lustó en ir al balotaje? Por lo siguiente, hay en la Argentina, también lo vamos a hablar con Manolo Mora, un entramado social de clase media urbana y rural que podríamos caracterizar como el centro geográfico de Buenos Aires, el centro geográfico de Rosario, de Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca. Es un entramado social compuesto por abogados, contadores, médicos, profesores de colegio secundario, chacareros, la clase media, que habitualmente tendió a votar no peronismo y que tenía en el radicalismo un instrumento que le daba coherencia a nivel nacional porque tenía alcance territorial, inserción territorial, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, una cabecera, si se quiere, estratégica en la ciudad de Buenos Aires con líderes que la conducían y una cantidad de representantes a nivel provincial que le permitían gobernar determinadas jurisdicciones y constituir bloques parlamentarios en el Congreso que balancearan al peronismo. Eso no existe más desde el 2001 y fue reemplazado por distintas fuerzas políticas con distintas inserciones territoriales. En la capital federal, en alguna medida, esa fuerza la reemplazó el PRO, en Rosario, el socialismo, en Córdoba, Juez. Quiere decir que lo que nos encontramos es una competencia de distintas fuerzas por la misma base electoral, por la misma sociología, y ese es el problema que está detrás de el enfrentamiento entre Larreta y Lustó, y es una síntesis que no se pudo lograr en los últimos 14 años y que ahora paga Macri, que es la fragmentación del espacio no peronista, el colapso del viejo radicalismo. Bueno, esta ficha de que pasó esto a Macri le cayó un poco tarde, se dio cuenta desde hace más o menos unos meses, cuando debió armar una fuerza territorial, dándose cuenta de que con el marketing solo no llegaba. Esto lo demora. Este es uno de los problemas del balotaje porteño. Lo demora en la tarea principal que tiene, que es insertarse en el conurbano bonaerense, que era lo que pensaba hacer a partir de hoy si anoche Larreta hubiera ganado en primera vuelta. Scioli aprovecha esta demora e intenta mostrarse como el ganador, como quien ya constituyó una fuerza política detrás de sí, en una síntesis con el kirchnerismo, y ya libró su paso el día, es decir, sus primarias, el día que presentaron las listas. Tanto quiere presentarse como ganador que después de las primarias lo llamó a Rodríguez Larreta, Scioli, escuche, y le dijo: Horacio, yo ya gané, vos ya ganaste, nos vamos a llevar muy bien, te voy a dar todo lo que pidas, inclusive la transferencia de la policía municipal. Larreta quedó temblando con el llamado y lo primero que hizo, por una cuestión de lealtad, es llamarlo a Macri y contarle, no vaya a ser que se suponga que hay un túnel entre él y Scioli. Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires está intentando estos vínculos, como con Schiaretti, con De la Sota, para armar una transversalidad que lo libere de los Kirchner. Del mismo modo que los Kirchner, con la transversalidad del año 2003-2004, intentaban liberarse del peso de Duhalde y del PJ. No está todo ganado para Scioli igual. Hay una amenaza muy grande sobre él, que es la economía. Después vamos a hablar con Nico acerca de esto, y además tiene otro problema. El voto está yendo en una dirección que no representa al gobierno de Cristina Kirchner. El voto que está detrás de la candidatura de Schiaretti, de la candidatura de Aguad, de la candidatura de Perotti, de la candidatura de Lustó, de la candidatura de Larreta, de la candidatura de Bermejo, de Cornejo, de todos los candidatos que hemos visto surgir en todas estas elecciones provinciales, es un voto que parece ir hacia el centro, un voto mucho más, digamos, moderado que la propuesta de Cristina, de Zanini, de Máximo Kirchner, del propio Recalde. ¿Lo dejarán a Scioli expresar a ese votante? ¿Expresar esa tendencia? ¿Podrá hacerlo? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué capacidad tiene la oposición, Macri, sobre todo, en darle una dirección a esa voluntad de cambio? ¿O es solo una voluntad de cambio sin rumbo? Esta es la pregunta. ¿Qué capacidad tendrá Macri y la oposición en general de darle a los que quieren salir del kirchnerismo
un relato alternativo, una forma de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.